Muy bien, vamos a iniciar el estudio de esta tarde, domingo. Ya regresamos a nuestro local y pues es un privilegio para mí nuevamente estar aquí al frente con los que puedan acompañarnos. Muchos otros van a estar en casa escuchándonos más tarde, así que bienvenidos todos. Recuerden que lo más importante en este momento es la condición espiritual en que nos encontremos y esa se soluciona confesando nuestro pecado. Así que voy a dar unos segundos para que usted, al igual que yo, en nuestra intimidad, podamos confesar nuestro pecado y luego iniciamos el estudio de esta tarde. Señor, gracias te damos. Es una oportunidad nueva que tú nos brindas, Señor, de poder estar juntos para el estudio de tu palabra. Gracias porque nos permites tener toda la información necesaria, Señor, para poder disfrutar este tiempo, Señor, pero sobre todo acumular más doctrina en nuestra alma para poder funcionar en un mundo tan caótico y problemático como el que tenemos en este momento, Señor, y sobre todo de enfermedades y desastres, Señor, que escuchamos a cada momento. Gracias por esta tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, ya estamos en la lección 36 de sufrimiento cristiano y hemos estado trabajando en esto, pues ya 36 semanas atrás, ¿verdad? Porque es ahora un tema de actualidad, ¿verdad? Hace 36 semanas que comenzamos, no nos imaginábamos lo que iba a estar pasando 36 lecciones después, como lo que estamos viviendo ahorita, que es esta pandemia mundial y que está causando tantas muertes, pero sobre todo mucha incertidumbre entre las personas, incluyendo a muchos cristianos que no tienen doctrina en su alma y que esto les causa mucha incomodidad y mucha tentación de buscar cómo solucionar esto rápidamente. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente. Ustedes ya lo conocen porque lo repetimos mucho. No se adapten, no sigan la moda de este mundo, sino vengan a ser transformados por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Lo que nosotros hacemos cuando estamos exponiéndonos así a la palabra de Dios es adorarle. O sea que lo que estamos haciendo ahorita, estamos adorando a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con un medio sobrenatural, con recursos sobrenaturales. ¿Cuáles son? La palabra de Dios es sobrenatural, la llenura del Espíritu Santo es sobrenatural, o sea que estamos en una posición ahorita sobrenatural. Esto no lo puede hacer cualquier persona, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, probablemente por no ser miembro de la familia real y segundo, por no estar en la llenura del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que podamos valorar esta oportunidad que Dios nos brinda de poder adorarle por medio de su palabra, porque Dios solo se agrada de lo perfecto. A Dios solo le agrada lo perfecto. Podríamos hacer cosas increíbles, venir y ayudar a la gente pobre de esta área y a construirle a una persona que se le cayó su casa, pero si todo eso lo hacemos fuera de la llenura del Espíritu Santo, eso son obras humanas hechas en la energía de la carne. No es nada agradable para Dios eso. Qué bueno que lo hiciste y qué bueno que ayudaste a alguien, pero esto no tiene nada que ver con lo espiritual. Y esto que estamos haciendo bajo la llenura del Espíritu Santo sí lo es. Así que la adversidad es, ¿qué hemos dicho? Inevitable. El estrés, opcional. Es tu decisión. ¿Quieres vivir estresado? Ok, aléjese de la palabra de Dios y va a vivir estresado el resto de su vida. ¿Se va a ir al cielo? Sí, porque es miembro de la familia real, pero estresado. Qué triste, ¿verdad? Para un miembro, imagínense, un miembro de la realeza, hijo de Dios, estresado. Qué tristeza. Ahora, algunos por algunas circunstancias llegamos a tener un poco de estrés, pero ¿qué tenemos que hacer? Regresar inmediatamente a la posición nuestra. Confiesa tu pecado, regresa a tu posición y sigue avanzando. La felicidad es algo que vivimos. No es algo que vemos, no es algo que tocamos, no es algo que nosotros manufacturamos, es algo que vivimos. Y si ustedes se acuerdan, tenemos 3 diferentes niveles de felicidad. Uno es la felicidad circunstancial, como su nombre lo indica, tiene que ver con las circunstancias. A lo mejor le dijeron de su trabajo, ¿sabe qué? Le vamos a subir el sueldo. Pues tiene felicidad, le da gusto, es una circunstancia, pero también puede suceder lo contrario, que le digan, ¿sabe qué? Se acabó el trabajo. ¿Y qué pasó con su felicidad? Pues se le acabó, sí depende de esa circunstancia. Tenemos la felicidad neutra. ¿Cuál es la felicidad neutra? La que tiene que ver con vivir en las instituciones divinas.
Si usted es un buen ciudadano, pues le va bien. No tiene problemas con la policía, no tiene problemas con la ley, es un buen ciudadano. Si usted es un buen padre, una buena madre, no tiene problemas familiares. Educa a sus hijos, busca la manera de darles, proveerles lo mejor, le va bien. En el matrimonio, es un buen esposo, es una buena esposa, tienen un buen matrimonio, tienen cierto nivel de felicidad. Pero aquí estamos hablando del tercer nivel. ¿Cuál es este? La máxima felicidad. Esa solamente Dios nos la puede proveer. Nada, absolutamente nada de este mundo nos puede proveer esa felicidad. Es una felicidad que no tiene que ver con el clima, la enfermedad, la situación económica. Eso tiene que ver con lo que tú tienes en tu alma. Y eso es felicidad. Podemos vivir a lo mejor, ahorita platicamos al principio, puedes vivir a lo mejor en un cuartito sin muchos recursos, pero ser la persona más feliz en esa máxima felicidad. También puede ser lo contrario, vivir en un palacio de lujo y vivir en máxima adversidad y tristeza. Eso tiene que ver con lo que tenemos en el alma. Así que hemos visto ya durante más de 35 horas, 36 con la de hoy, diferentes tipos de sufrimiento. Y vamos a regresar el día de hoy y la próxima lección del próximo domingo, si Dios nos da vida para estar aquí presentes, con Pablo. Porque vamos a ver algo. Pablo es algo impresionante como un cristiano, ¿verdad? Yo creo que no puedo decir que es el único o el máximo, pero sí es uno de los cristianos con máximo crecimiento en la historia del cristianismo. Entonces, qué bueno que podamos tener ejemplos a seguir de Pablo, porque creció enormemente, enormemente. Claro, sin descuidar que nuestro punto al que nosotros nos dirigimos y al cual vemos quién es, a Jesús, el autor y consumador de nuestra doctrina, pero en el aspecto de ejemplos como este que vamos a ver de Pablo. Entonces, Pablo es una gran ilustración. Pablo, en momentos de su vida, tuvo una arrogancia increíble, pero volvió al punto importante de humildad, sometimiento a la autoridad. En Pablo, no lo vamos a leer, nada más quiero que lo recuerden por si ustedes tienen la oportunidad de leerlo. En 2 Corintios, el capítulo 12, en sí todo el capítulo, si usted tiene un tiempecito ahí, como les he recomendado a los presentes y a los que nos escuchan en casa, desen un tiempo de lectura bíblica. Al momento que ustedes tengan oportunidad, en la mañana, en la noche, en la tarde, a la hora que usted tenga un tiempecito libre, independientemente del estudio, el poder leer versículos. Pueden ser los proverbios, pueden ser salmos, o por ejemplo que es este capítulo 12 de 2 de Corintios. Ahorita en el transcurso del estudio vamos a hacer algunas menciones. Aquí en el transcurso de estos versículos, vuelvo a repetir, no lo vamos a leer específicamente cada uno de ellos, pero vamos a ir tocando puntos. En el transcurso de esta carta, Pablo nos platica que Dios le ha, fíjense qué interesante, regalado, porque usa la palabra gracia, le ha regalado un aguijón en la carne. Imagínense que usted pueda decir eso o yo podamos decir eso. Claro que con doctrina sí podremos llegar al punto de decir, gracias a Dios porque me mandó un problemón gigante de enfermedad que tengo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Claro, después de asimilarlo doctrinalmente, manejarlo bien, entonces ya lo estableció. Y agradece este regalo y nos platica cómo fracasó originalmente, pero lo más pronto posible regresó al plan, se orientó al plan y siguió el plan de Dios. Lo que nosotros pensamos es lo que nosotros somos, ¿ok? Así que si tenemos doctrina, eso es lo que nosotros somos. Si no tenemos doctrina, entonces ya vayan pensando qué es lo que somos, ¿verdad? La actitud de Pablo cambia, deja de ver el problema y empieza a ver el plan de Dios para su vida. O sea, él comienza a descuidar, porque en un principio lógico, especialmente, y cuando dice aguijón, se refiere a un aguijón a algo punzante, algo doloroso. Entonces deja de ver, imagínense que la doctrina nos permita dejar de ver nuestro dolor físico para concentrarnos en que el plan de Dios que tiene para mi vida por medio de eso que está pasando en mi vida. Y eso es lo que está experimentando Pablo aquí en este momento. Entonces, cuando un miembro de la familia real está pasando por pruebas de momentum, acuérdense que las pruebas de momentum son pruebas diseñadas para nuestro beneficio. ¿Ok? Oye, eso es muy importante. Y esto, cuando lo entendemos correctamente, nos va a ayudar mucho en nuestra oración.
Porque imagínese usted, que usted se dé cuenta que la prueba que Dios le mandó es importante para su vida, ¿cómo va a ser posible que ore para que Dios se la quite? ¿Sí entiende este concepto? Es importante. Si Dios nos lo está proveyendo, tiene algo de importancia para nuestras vidas. Algo va a salir aquí muy importante para mi vida. Entonces, sí es necesario que nos demos cuenta que Dios tiene un plan y que cuando estamos pasando por una prueba diseñada para nuestro beneficio, como una prueba de momentum, es una prueba que Dios ha diseñado para que descansemos en Dios. Para eso es la prueba, para descansar, para que aprendamos. Pablo lo aprendió. Primero se oró para que Dios le quitara esa enfermedad, pero después dijo, ya entendí, ya entendí. A partir de este momento comienza a decir, va a haber cambios en mi vida, va a haber diferencia en lo que yo estoy pensando. Entonces, aprende que es para descansar, y cuando estamos descansando en Dios, es cuando nos relajamos y comenzamos a pensar doctrinalmente. Ya las cosas tienen otro significado muy diferente al original. Ahora pensamos diferente de lo que nos está pasando. El modo de vida cristiano, que hemos dicho, es un modo de vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales, que solamente un cristiano, un miembro de la familia real los va a poder tener. Otros no lo van a tener, no van a tener ese recurso. Aun cuando sean miembros de la familia real, y si están fuera de comunión, no van a tener el recurso necesario para funcionar, porque se requiere un recurso sobrenatural. Recuerde que somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas perdieron su valor, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces soy una nueva criatura. Al ser una nueva criatura requiero nuevos recursos, no puedo necesitar los recursos viejitos, ahora necesito recursos nuevos por ser una nueva criatura. Así que aquí viene estas habilidades espirituales. ¿Y cuáles son estas habilidades espirituales? La palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Miren, yo sé que esto ya para ustedes es muy común escucharlo. O sea que ya está guardado ahí, ya saben cuál es el recurso sobrenatural que tiene el cristiano: llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Qué fácil, pero qué difícil llevarlo a cabo. ¿Por qué cree usted que hay poca gente que estudia la palabra de Dios? Estudiar de a de veras. No ir a entretenerse y a escuchar ahí algunas palabritas motivacionales para el cristiano. No, a estudiar, porque no es fácil. No a cualquiera le llama la atención sentarse a estudiar. Invítelo a una reunión del 10 de mayo para celebrar, invítelo para el Día del Padre, invítelo para la Navidad. Claro que sí vamos a la iglesia, pero vamos a estudiar. Ay, fíjate que tengo tantos compromisos, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque no nos interesa. Entonces es muy importante que tengamos este concepto en mente de que la vida espiritual es importantísima. Tenemos la revelación divina, que es la palabra de Dios, la llenura del Espíritu Santo para poder lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Madurez espiritual. Ese es el punto al que queremos llegar, y tenemos que llegar si usamos los recursos. Si no usamos los recursos, no vamos a poder llegar a ese punto, a ese objetivo. Entonces, hemos estado hablando durante el transcurso de estas 36 horas, incluyendo la de hoy, de pruebas, de disciplina, pruebas relacionadas con gente, pruebas relacionadas con el pensamiento, pruebas relacionadas con el desastre. Cuando entendemos el verdadero significado de las pruebas y que podemos diferenciarlo entre disciplina y prueba, entonces nuestra oración se va a complementar perfectamente con la situación. Y vamos a pedir fuerza para salir adelante, y vamos a pedir fuerza para seguir avanzando en el proceso de crecimiento espiritual sin ponerle tanta importancia a esos problemas y situaciones que está pasando su vida o mi vida. He aquí donde mi preocupación para enseñarle que proseukomai, ¿se acuerdan? Oración, que es cara a cara con Dios, sea correcta, sea espiritualmente correcta. Porque podemos pedir muchas cosas. Yo escucho cada vez en la radio, por ejemplo, o en internet, pido que oren por esto y esto y esto y esto otro. Y hay muchas cosas en las cuales, con la doctrina que tú tienes en tu alma, dices, no, es que no puedo decir esta oración. ¿Cómo voy a decir esta oración? Esto es en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí se entiende? Por eso es importante que aprendamos doctrina para que nuestras oraciones sí tengan materia.
tengan volumen espiritual y puedan... Ahí es donde entonces sí se escucha bien y correcto el versículo que dice que todo lo que pidamos al Padre Él nos lo va a dar, pero es de acuerdo a su voluntad. Y si tenemos doctrina, pues nos vamos a alinear al plan de Dios y por lo tanto nuestras oraciones serán muy correctas. Entonces, el punto de vista metabolizado, o sea, revelado por la palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo, y que lo guardemos en nuestra alma, esto nos va a permitir tener capacidad para manejar la adversidad y capacidad para manejar la prosperidad cuando no viene de Dios. Porque la prosperidad cuando no viene de Dios también es bien complicada y a veces es más difícil que la misma adversidad. Por eso necesitamos dirección en ello, capacidad. Entonces, felicidad tiene que ver con una relación íntima con Dios que nos permite quedar en una condición bien agradable, bien bonita, bien relax, porque estamos descansando en Dios. Pablo es un ejemplo de actitud mental correcta. Esa es la actitud que todos los cristianos debemos de tener cuando estamos agobiados por las pruebas, por tremendas pruebas. Recuerda, cuando estés en esa prueba, recuerda, estoy siendo promovido por Dios en ese momento. ¿Cómo va a manejar usted eso? Pues de una manera muy diferente. Ya no lo va a ver como, ay, pobrecito de mí, a mí me pasan todas las cosas malas y yo tengo todas las enfermedades del mundo, a mí nadie me quiere, y comenzamos muchas cosas malas pensamos. Pero si tenemos doctrina, si estamos bajo la llenura del Espíritu Santo, no importa nada. A lo mejor vives solo o sola en un desierto y eres inmensamente feliz. O a lo mejor vives en una ciudad de 10 o 20 millones de habitantes y eres inmensamente feliz. O sea, la felicidad no tiene que ver con las circunstancias o los momentos o las situaciones en que te encuentras. Tiene que ver con lo que tú y yo tenemos en el alma. Esa es la felicidad. Y importante, y eso sí no se nos debe olvidar, identificar si es una prueba o disciplina. Usted tiene que identificarlo y nada más usted lo va a saber. Esto no lo va a saber el pastor porque se lo reveló Dios, o no. Esa es su decisión, su información, y por lo tanto al último sabe qué es lo que está pasando en su vida. ¿Dios le está disciplinando o lo está probando? Si es prueba, lo felicito. ¿Oyó? Le felicito. Felicidades. Y dígame usted lo mismo a mí. Si yo estoy en prueba, felicidades. Estamos en una situación de privilegio. Ahora, si está en disciplina, gracias a Dios tiene la oportunidad de darse cuenta que está algo mal y poder hacer cambios. Dios nos da esa oportunidad porque Dios no comienza echándonos, como se dice vulgarmente, el camión encima. Dios comienza con una disciplina muy leve. Así como usted cuando a sus bebés les daba primero a lo mejor nomás una nalgadita, ¿verdad? Y le decía, no, eso no está correcto o algo. Y el niño entendía, pues qué bueno, pero si no entendía, usted le subía un poquito la disciplina. Así es Dios con nosotros y puede llegar hasta el punto máximo. ¿Se acuerdan cuál es el punto máximo? Hasta la muerte, disciplina hasta la muerte. Entonces, esas son cuestiones que solamente Dios y la persona tienen que ir manejando. Entonces, recuerde, el sufrimiento es parte de nuestro territorio. Eso no lo olvide, es parte de nuestro territorio. Alguien podría decir, ay, entonces la vida cristiana está muy sufrida. Pues sí, vamos a sufrir siempre. No, todo el ser humano va a sufrir. Todos vamos a sufrir situaciones, adversidades, enfermedades, accidentes, no sé, muchas cosas. La cuestión es que nosotros como miembros de la familia real, ese sufrimiento que es providencial, o sea que Dios lo provee para nuestro crecimiento o para nuestro desarrollo, nos da las herramientas necesarias para que funcionemos en medio de esto. Y vamos a salir bien. Y vamos a salir contentos. Se oye bien raro, ¿verdad? Eso de contentos en medio de una... Sí, contentos, o sea, tranquilos, relajados, sabiendo que Dios está haciendo su plan perfecto en mi vida y poder seguir avanzando hacia la cima, a donde dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Para poder lograr eso necesitamos este proceso. Entonces, volvemos a Pablo. Pablo, después de lograr su autonomía espiritual, ¿se acuerdan qué es autonomía? Autonomía significa que con la doctrina que tú tienes en tu alma, tú puedes tomar decisiones. No necesitas andar preguntándole a alguien, oye, ¿tú qué opinas? En puntos doctrinales. Hay cosas en las que podemos pedir un consejo, ¿verdad? Puede ser a lo mejor algo económico, a lo mejor algo familiar, algún punto de estos probablemente,
Pero en lo que se refiere a lo espiritual, tú tienes que tener, yo tengo que tener toda la información para ser autónomo. O sea, esto es autonomía espiritual. Entonces Pablo, cuando logró su autonomía espiritual, su arrogancia que había tomado control de él, se desapareció de ese momento, comenzó a descansar, olvidó cuál era el problema y se acordó cuál es la fuente de su prosperidad, de su beneficio, de su salvación, de su vida eterna, de su paz, de su todas estas cosas que tenemos como cristianos, como miembros de la familia real. Arrogancia, ¿qué es arrogancia? Porque eso es lo que tomó control de Pablo originalmente, la arrogancia. Arrogancia es poner los ojos en nosotros mismos. Arrogancia es poner los ojos en mi decisión, en lo que yo hago, en decir, pueden ser varias partes. Uno, pobrecito de mí, ¿verdad? Eso es arrogancia también. Pobrecito de mí, a mí nadie me quiere, a mí nadie me saluda, en el trabajo nadie me quiere ayudar. Ese también es arrogancia. O cuán grande soy, también es la otra contraparte, ¿verdad? Yo soy muy importante, yo tengo mucha influencia, yo tengo mucho dinero, etcétera. También eso es arrogancia. ¿Por qué? Porque quitamos los ojos de Dios, quitamos los ojos de estar centrados en Él y ponemos nuestros ojos en nosotros mismos. Entonces esto va a causar muchos problemas en nuestra vida espiritual y va a producir un proceso que le llamamos proceso de autodestrucción. Auto, ¿qué significa? Yo mismo estoy destruyendo. Yo mismo produzco muchos problemas y le echamos la culpa a otros, ¿verdad? Siendo nosotros lo que producimos esto. Le echamos la culpa a Satanás, le echamos la culpa a las malas influencias, a los malos amigos, a los malos familiares. Tú tomas las decisiones, tú eres el responsable de lo que tú hagas. Eso le llamamos autodestrucción. Esto le sucedió a Pablo originalmente cuando él pensó que su plan era mejor que el de Dios. Porque aquí, ahorita vamos a ver cuál era el plan que Dios tenía para él y cuál fue lo que él hizo en el transcurso de esta lección, y la próxima también vamos a estar viendo este concepto. Entonces, ¿qué le sucedió a Pablo? Lo mismo que le sucedió a Adán y Eva en el jardín del Edén. Salieron de comunión y quisieron hacer lo que ellos pensaron que era correcto para su vida. El plan que ellos pensaron que era bueno, dijeron, aquí está, este es mi plan bueno. Fíjese lo que estamos haciendo con eso, diciéndole a Dios, Dios, tú eres Dios eterno, omnipotente, omnipresente, pero tu plan creo que le falta un poquito y yo le voy a ayudar para que este plan sea mejor. Eso es lo que hizo Pablo, eso es lo que hizo Adán y Eva originalmente. Fuera de comunión somos el peor enemigo que podemos tener a nosotros mismos, fuera de comunión. Romanos capítulo 11, el versículo 13, dice así, porque los tales son falsos apóstoles, cuando dice falsos apóstoles está hablando de ataque a los no creyentes, ¿verdad? Con falsa doctrina, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esto era algo que él defendía. Él estaba defendiendo su apostolado diciendo, esto es que esos falsos apóstoles lo único que hacen es destrucción. Están haciendo mala influencia para el cristianismo, es lo que está diciendo con ese versículo. O sea, él está defendiendo su posición como un apóstol correcto. Entonces aquí estamos viendo el primer ejemplo de Pablo en una posición que debería de ser, y luego vamos a ver lo que no hizo correctamente. En Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. El versículo 10 al 14 primero. Aquí vamos a ver como apóstol lo que defendía, ¿verdad? Lo que él decía que era correcto. Y vamos a ver lo que él hizo incorrectamente. O sea, primero vimos el versículo que acabamos de leer en Romanos cuando él decía, no, esos apóstoles, esos falsos apóstoles, ¿verdad? Que desvían la atención de los cristianos, etcétera. Eso está mal. Y luego fíjense lo que va a hacer aquí. Luego a la vuelta de lo que está pasando. Hechos 21, 10 al 14. Dice así.
Y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, o sea, de cuenta yo soy Pablo, le agarró el cinto, ¿verdad? Con el que detenía su ropa, no sus pantalones, porque eran túnicas, ¿verdad? Pero dice aquí, vino a vernos y tomó el cinto de Pablo. Se ató a las manos y los pies y dijo, se agarró el cinto, lo ató en sus manos y sus pies y luego dice lo siguiente: así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto. ¿Qué está diciendo? Al dueño de este cinto, o sea, le está diciendo ¿a quién? A Pablo. Así lo van a atar, ¿verdad? Y lo entregarán en manos de los gentiles. Estaba profetizando lo que le iba a pasar a Pablo. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí le rogamos que no subiera a Jerusalén. ¿A quién le están diciendo esto? A Pablo, porque Dios le había dado la indicación de que fuera a Roma, pero él quería ir a Jerusalén. ¿Ok? ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Señor, tu plan es muy bueno, excelente, pero mira, creo que primero debo de hacer esto, ¿verdad? Voy a ir a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, versículo 13, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, todavía lo regaña después de que le están dando una indicación. Porque estoy listo yo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. O sea, llegaron estos personajes, entre estos este profeta llamado Agabo, más otras personas, llegaron y le dijeron, no hagas eso, Dios te está mandando a Roma, no vayas a Jerusalén. ¿Y qué dice Pablo? No. Yo voy a ir a Jerusalén y si voy a morir muy en honra porque por el Señor, ¿verdad? Haciendo su voluntad. Aquí lo vemos a Pablo. Recibe todo tipo de advertencias. No vayas a Jerusalén, ve a Roma, que es donde Dios quiere que vayas. ¿Qué pasó? Pues un resultado desastroso. Pero fíjense qué interesante. Habiendo un resultado desastroso, Dios siempre usa nuestros errores también. Ahí está la increíble gracia del Señor para con nosotros, en que siendo nosotros tan burros, digo, no les digo a ustedes, yo me digo a mí, ¿verdad? A mí, siendo yo tan burro, utiliza todas las situaciones que yo hago mal para mi bien todavía, en medio de todo esto. Versículo 23, no podemos leer todo, por eso les indico, si ven versículos así, lean toda la historia y van a ver qué interesante, cómo le van a captar más los detalles. Versículo 23 de este mismo capítulo que estamos leyendo de Hechos 21, dice así: por tanto, déjenme ver aquí, Hechos 21, 23, sí, estamos bien aquí. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Aquí ya está hablando los miembros del templo con Pablo y le están diciendo, mira, aquí hay 4 personas que van a hacer sus votos. Acuérdense que ellos todavía se regían por los ritos, y uno de estos ritos era precisamente, donde duraban varias semanas para limpiarse, y al finalizar esas semanas se rapaban su cabeza para dar a entender que había terminado este proceso de purificación. En este caso apenas tenían una semana, pero ellos, por echar a andar esto rápido, le dijeron a Pablo, ok, mira, va a pasar esto, tú tienes muy mala fama, por lo tanto, o sea, para esta gente que está aquí en Jerusalén, porque él ya había ido a Jerusalén, va a hacer las cosas que no debería haber hecho, estaba en Jerusalén y él quería volverle a hablarle a la gente de Jerusalén. Pero Pablo era para hablar a los gentiles y él tenía que ir a Roma, a donde había gentiles, no el pueblo de Jerusalén, y él quería ir, pero para poder hablar con el pueblo, ellos le dijeron, mira, ellos piensan todavía en ti como aquel malvado que andaba matando gentes y hablando mal y eso. Haz este rito para que ellos se sientan cómodos, ¿verdad? Y te quieran escuchar. Fíjense lo que dice el versículo 24. Tómalos y purifícate junto con ellos, con esas 4 personas. Y paga sus gastos, porque había que pagar estos gastos, ¿verdad? De la santificación.
para que se rasuren la cabeza, y todos sabrán que no hay duda cierto en lo que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti. O sea, todos los chismes que dicen al verte a ti aquí en el templo haciendo esto, pues van a decir, no, eran puros chismes, él todavía sigue siendo igual. Sino también vives ordenadamente acatando la ley. Le están diciendo, pues mira, así vas a poder quedar bien ante todos. Deseos de aprobación. ¿Cuántas veces no buscamos que la gente nos apruebe y hacemos cosas malas para que la gente nos apruebe? ¿Verdad? Yo me acuerdo muy bien esto en la juventud, cuando no se decía, mira, vamos a ir a hacer esto, para que tú seas parte de nosotros, haz lo mismo que nosotros. Y lo hacíamos, o lo hacían, para ser parte de ese grupo al que nos llamaban. Esto es lo mismo que estaba pasando en este momento. Ellos le decían a Pablo, mira, pues para que seas de los nuestros, la gente te vea como los nuestros, pues haz lo que es nuestro, los ritos. Y ya esto ya había pasado. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo llegó a la cruz? Se acabaron los ritos, ya no hay más. Tenemos la toma de los emblemas como un recordatorio, pero los ritos se acabaron. Ya la realidad había sucedido. Para ellos no, pero para el cristianismo sí. Entonces, vemos en el versículo 30 de aquí de este capítulo. Como les digo, ustedes en casa leanlo con más calma. Versículo 30. Se alborotó toda la ciudad. Todavía es el mismo contexto de lo que estamos viendo, ¿eh? Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrestaron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. O sea, para que no hubiera tumultos, cerraron las puertas, lo sacaron y ya está afuera. Y luego dice ahí, mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ahí lo estaban golpeando ellos. Acuérdense que Pablo es romano. Entonces, no podían hacer esto ellos, porque los romanos iban a hacer lo siguiente. Romanos 30, aquí vemos en 33 versículo. Entonces el comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaban quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre, unos gritaban una sola cosa y otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto, ordenó que lo llevaran al cuartel. Versículo 35. Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo le seguía gritando, ¡muera! ¿Qué le pasó a Pablo? Disciplina. Lo estaba disciplinando el Señor. Y fíjense que le advirtió. ¿Se acuerdan que aquí hubo antes esto en los versículos primeros que leímos? Que le mandaron decir, hey Pablo, haz caso, no seas desobediente, Pablo. Ahora, ¿de quién estamos hablando? De Pablo. Imagínense nosotros. ¿No seremos desobedientes también? Claro que sí, mucho. ¿Y qué puede suceder si somos desobedientes? Pues nos va a disciplinar, como a Pablo. A Pablo lo disciplinó fuertemente. Prisionero, lo llevan a Roma. Ya está prisionero. ¿Qué le habían dicho con el cinto? Que se amarró las manos. Que dijeron, el dueño de este lo van a arrestar y le va a ir bien mal. Pues aquí ya está arrestado, va a Roma, a donde debería ir originalmente. Lo llevó el Señor cargando hasta allá. ¿Se acuerdan de esa grande pez que agarró a alguien porque quería irse a otro lado y fue y lo aventó donde debería ir? Con el cierto parecido a esto es lo mismo. Lo agarraron a Pablo, árale, vámonos al lugar donde le corresponde ir. Ahí es donde Pablo se da cuenta de la tontería que hizo, estando en la cárcel. Se da cuenta de esto, reconoce su error y aquí viene lo importante. ¿Qué hace? Cita su pecado, regresa a comunión. Hijo, qué increíble, ¿verdad? Cómo Dios nos da todos estos ejemplos para darnos cuenta que es algo que nosotros vivimos día tras día y que tenemos la oportunidad de poder remediar las situaciones con sus recursos. Ahora se va a convertir esta estancia en Roma, que es sufrimiento providencial ahora, porque ahora cambia. Ahora
ya no es disciplina como cuando lo regresaron a Roma, ahora está en una prueba, en un sufrimiento providencial. Estar en la cárcel va a ser para él una gran bendición. Fíjense qué interesante, como una maldición se transforma en bendición en este momento. Cuando nosotros regresamos al plan de Dios, se convierten las cosas en bendición. Recuperamos nuestra vida espiritual, recuperamos nuestra autonomía espiritual, que es el caso de Pablo en este momento. Fíjense lo que escribe estando en la cárcel en Roma. Filipenses capítulo 3, los versículos 10 y 11. Filipenses 3, versículos 10 y 11. Esto lo está escribiendo estando en la cárcel. Y que yo venga a conocer el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, sufrimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Esto es identificación. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Estando Pablo en la cárcel, recuerda este momento importante y hace mención de la resurrección del Señor Jesucristo, que nosotros ahora tenemos. ¿Se acuerdan una frase que siempre digo para que la graben? El mismo poder al cual Jesucristo tuvo acceso en la cruz para llegar a la cruz, es al mismo poder al cual usted y yo tenemos acceso para vivir la vida cristiana. Es el mismo contexto de lo que Pablo está escribiendo aquí en este momento. Otra cita que también escribió en la cárcel, Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Recuerde, esto ya está sucediendo dentro de la cárcel cuando Pablo ya está regresando al proceso de crecimiento. 19 y 20. El cual es la sobreabundante o extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y se sentó a la diestra en los lugares celestiales. Al mismo poder al cual ese momento Pablo tenía acceso ahora, y usted y yo en esta dispensación. Ambos versículos están haciendo referencia a la resurrección, que es lo que hace que nosotros podamos tener relación con Dios ahora, íntima relación con Dios. Si Dios no hubiera sido resurrecto, pues no estaríamos aquí, así de sencillo. No existiría el cristianismo, existirían muchos falsos cristianismos, pero no existiría si Dios no hubiera, el Señor Jesucristo no hubiera hecho resurrecto. Si no crecemos espiritualmente, ¿por qué? Porque estamos poniendo nuestros ojos en otras cosas. Tenemos que ponerlos en Él. No tenemos excusa. No hay excusa para nosotros. El diagrama que ustedes tienen, no se les olvide tenerlo a la mano siempre a partir de este domingo. Hoy les doy permiso de que no lo hayan traído, pero para el próximo domingo lo tienen que traer. Es en broma. El diagrama número 1 es un diagrama que nos ayuda mucho a poder entender que tenemos solucionadores de problemas. Y estos son bíblicos, esto no los hice yo, ni el coronel Arby Tim, ni ningún teólogo. Esto es algo bíblico. Y todo comienza con el primer escalón. ¿Cuál es ese? Llenura del Espíritu Santo. Y de ahí comenzamos. Descanso en la fe, descanso en lo que crees, descanso en esas promesas fabulosas que Dios tiene para nosotros. Y le sigues avanzando, y le sigues avanzando, y le sigues buscando, y encuentras ahora orientación a la gracia. O sea, entre más entendemos que todo es por gracia, o sea, que no lo merezco, no hice nada para recibirlo, Dios me lo regaló, comienza a crecer y a crecer este crecimiento espiritual que necesitamos. Así que Pablo quitó los ojos del problema y los puso ¿dónde? En la solución. ¿Le está pasando a usted, los que nos escuchan en casa y los que están aquí presentes, que está poniendo sus ojos en los problemas, está poniendo sus ojos en la pandemia, está poniendo sus ojos en la falta de trabajo, está poniendo sus ojos en la enfermedad? Cuidado, esto le pasó a Pablo y nos pasa a muchos de nosotros en algunos momentos de nuestras vidas. Aquí el punto importante es recapacite y ponga los ojos en la solución. ¿Qué decía Job? Si está bien contigo, está bien conmigo. Y había cosas bien tremendas que estaba viviendo Job. ¿Y cómo era posible que dijera, si está bien contigo, Dios, pues está bien conmigo? Tú me lo diste, tú me lo quitaste, estoy bien.
Te saludo. Porque tiene doctrina en el alma, porque tiene mucho material ahí de donde echa mano en los momentos de dificultad. De ahí saca herramientas, saca energía, saca fuerza para poder seguir avanzando. Pablo, en la privacidad de su sacerdocio, evaluó la situación. Como usted y yo somos sacerdotes también. Evalúe la situación. Aprendió la lección. Aprendió a golpes, ¿verdad? Algunos de nosotros también a veces aprendemos a golpes, tristemente. Ojalá y no fuera necesario, pero a veces es muy necesario. Por lo tanto, vamos a aprender por ese medio que Dios utiliza. Y a partir de ese momento, ahora viene agradecimiento. Y sigue adelante. Ahora agradece. ¿Se acuerdan cuando menciona ahí en Corintios cuando dice... A partir de este momento voy a estar bien contento si tengo mi barriga llena o si está vacía, si tengo dinero o no tengo dinero, si tengo salud o no tengo... bueno, ahí agregué ese pedacito, ¿verdad? Pero a lo que me refiero con este versículo es, en cualquier situación que yo me encuentre, gracias a Dios. Eso es lo que llegó a pensar al final de cuentas Pablo en medio de todo este momento. Y dijo, hay que seguir la carrera que tengo por delante. Tanto así que llegó un momento en que dijo que ya terminé la carrera. Estamos viendo el camino de Pablo en este momento. Efesios 1, versículo 15 al 19. Una oración, recuerde eso sí no se le olvide, una oración no puede existir sin acción de gracias, ¿eh? No puede existir una oración sin acción de gracias. Dice así, y con esto vamos a finalizar. Efesios 1, 15 al 19. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención en mis oraciones de ustedes. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, de espíritu y de sabiduría, o sea, máxima doctrina, y de revelación en el mejor conocimiento de Él, mi oración es que los ojos de vuestro corazón, de vuestro entendimiento, sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza, confianza absoluta de su llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Fíjense qué oración está haciendo Pablo. Pablo no está diciendo, ay, pobrecitos, el hermano le dolía la muela, sánale la muela, el hermano traía dolor de estómago y el hermano perdió su trabajo y que vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Era la oración de Pablo. Y le daba gracias por ellos, porque decía, miren, ahí hay un grupito de cristianos en la misión cristiana El Sembrador. Son bien poquitos, hay unos cuantos, los puedes contar con tus manos. Pero pido, Señor, que estas personas que están asistiendo ahí crezcan y crezcan, dice ahí, de la revelación del mejor conocimiento, y abran sus ojos, su corazón, que sea iluminado para que sepan cuál es la confianza absoluta de las riquezas de su herencia, para que sepan qué tan ricos son, es lo que está diciendo. Ábreles los ojos para que por medio de la palabra se den cuenta cuánta riqueza tienen en su entorno y no la están disfrutando. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos brindas de poder seguir estudiando tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos a los presentes y los que nos escuchan en sus casas, Señor. Y si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues seguir avanzando en este proceso que tú nos permites disfrutar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La próxima semana les invitamos a los que nos escuchan en casa, igualmente a los presentes. Continuamos con esta lección porque todavía no termina esta parte de Pablo, así que seguimos la segunda parte la próxima semana.